Bueno, buenas tardes a todos. Y bueno, estamos hablando un poco de recordar de lo que es importante, es lo de la fecha del examen. Y eso sí que no tiene sentido, ¿eh? Si a alguien le falta o tiene intención de hacerlo, pues acordaros que el martes es el último día. En realidad el último día es el miércoles, ¿eh? Pero el miércoles, os he dicho el martes porque el miércoles, por experiencia mía, a veces está colapsada la web. ¿Sabes? Para apuntarte. Entonces, si se corta a la mitad, es un lío, ¿sabes? Es un lío. Entonces, todo el que quiera apuntarse al examen, pues que lo diga ya. Y una cosa, si tienes dudas, apúntate, ¿sabes? Porque el ir al examen, ahí ese apretón de antes del examen y el examen, la hora y media del examen, ahí te concentras y ves todo lo que fallas y todas tus carencias, lo ves el día del examen porque estás ahí solo. Entonces es una manera de decir, bueno, sí, bueno, igual tengo que volver a pagar, pero es un buen baremo para ver cómo vas, cómo va de todo, ¿no? Bueno, pues nada más. Primero de todo, ya sabéis que empezamos con las dudas. ¿Hay alguien que tenga alguna duda? ¿Alguna duda por aquí? ¿Nadie? No, vale. Bueno, segundo, recordar que eh, el martes pasado finalizamos la clase de balizamiento, que es muy importante porque son 5 preguntas para el examen, pero solo se pueden fallar 2. Entonces, dentro de las preguntas importantes estaba el sistema de balizamiento cardinal. Vamos a repasarlo ahora un poco. O sea, esto de poner la isla es como para poner, o sea, un sitio donde nosotros no podemos ir porque es tierra, ¿vale? Entonces estas balizas las ponemos aquí, pero no quiere decir que estén balizando una isla, podría ser. Un islote podría ser, ¿vale? Disculpa. Sí. Disculpa. No, adelante. Y puede ser que no esté balizando un islote, simplemente es para poner todas las balizas. Norte, sur, este y oeste. Entonces recordar que la de norte la tenéis en el transportador de ángulos. A ver, el transportador de ángulos, ¿a dónde lo tengo yo? Aquí lo tengo. Transportador de ángulos, aquí la tenemos señalando al norte. Tenemos pues la baliza cardinal norte, que son 2 triángulos con la punta hacia arriba. Por lo tanto, el sur serían 2 con la punta hacia abajo. El este, atención, sería uno de norte y uno de sur. Recordar que esta es una baliza que es negra, hola, negra y amarilla, y hacia donde señala el triángulo es donde está el negro. ¿Vale? Entonces aquí señalaría uno a cada lado por el medio del amarillo. Y la oeste, ¿qué es esta? Parece un poco el oeste, ¿no? Un poco. ¿Qué os parece? ¿Es el oeste aquí? Yo es que eso me lo dijo un alumno una vez y dice, bueno, pues sí, hombre, el oeste, ¿no? Lo pongo así de lado, ¿no? Sí, hace como... Vale. Entonces recordar que lo importante es, lo que te van a preguntar es, navegando en un rumbo, por ejemplo, si vamos, nos dicen navegando rumbo 270, ¿sabéis qué? 270 es hacia el oeste. ¿Eh? Si navego el rumbo 270 o rumbo oeste, que es lo mismo, solo me puedo encontrar por la proa estas balizas. Pero si me encuentro esta por la proa, ¿qué tengo que hacer? ¿Hacia dónde tengo que ir? Tengo que ir a babor. Muy bien. Tengo que ir a babor. Tengo que ir a babor. ¿Vale? ¿Por dónde dejo la baliza? ¿Por dónde dejo la baliza? Por estribor. ¿Eh? Atención, que también vamos a introducir una pregunta difícil hoy. ¿Por qué punto cardinal dejo la baliza? Muy bien. Porque, a ver, ¿por qué punto cardinal mío dejo la baliza? Estamos hablando de la referencia del barco. Pues la referencia del barco es la misma referencia que está. Aquí está el norte, el sur, aquí el este, aquí el oeste.
¿vale? Esto sería. Más dificultad tiene cuando navegamos rumbo sur. Cuando navegamos rumbo sur puede ser más, puede tener más dificultad. Si yo estoy navegando rumbo sur, me encuentro por la proa, la baliza cardinal oeste, ¿qué hago? ¿Hacia dónde caigo? A estribor. Recordar una cosa importante aquí. En esta pregunta es conveniente hacerse el dibujo. Es conveniente hacerse el dibujo para no fallar. ¿Por dónde dejo la baliza? Por babor. La dejo por babor. ¿Por qué punto cardinal dejo la baliza? Oeste. ¿Este o oeste? ¿Oeste o oeste? Oeste. No. ¿Por qué punto cardinal? Recordad. Mío. Mío. Entonces, lo que tenéis que añadir es el mío. Aquí tenemos el norte, sur, leste, oeste. ¿Por qué punto cardinal dejo la baliza? El este. Por el punto cardinal, el este. ¿Vale? Y luego también dijimos que estas balizas se iluminan de noche. Como son importantes, pues la luz blanca. Entonces dijimos que pueden ser destellos o centellos. ¿Cómo serían? Serían, bueno, tenemos que pensar en el reloj. ¿Vale? Dijimos 3. 1, 3, 6, 9. Sí. Y aquí, pues una. O una. Destellos o centellos. Esta, 6 más una larga, que a veces no te dicen el una larga, pero realmente es así. 6 más una larga. Para que no haya ninguna confusión, porque esto es importante. Por lo tanto, esto lo pueden preguntar. ¿Qué ámbito de aplicación tienen estas balizas? Aproximadamente 90 grados. ¿Vale? Entonces, esta sería del noreste al noroeste. Todo esto lo tenéis en el transportador de ángulos. Que sabéis que esa chuleta sí que la podemos llevar a... Esa está perfectamente legal. Este sería el sudoeste. ¿Vale? ¿Y aquí qué tendríamos? Sudeste. Sudeste. Muy bien. Perfecto. Pues esto es importante. Esto es importante porque esto lo pregunta. O sea, la pregunta va a salir una, a veces salen dos. ¿Dónde está? O sea, bueno, este tema hay que sacar un 10. ¿Vale? Que no haya problema. Entonces, el tema que vamos a hacer ahora, si no hay nadie que tenga ninguna pregunta, es el reglamento. Empieza así. La primera pregunta podría ser esta. Sí, ¿qué quiere decir RIPA? Quiere decir Reglamento Internacional para Prevenir Abordajes. ¿Y qué es un abordaje? Un abordaje es la colisión de un barco con otro o de un barco con algo flotante. Pues esto es lo que vamos a hablar ahora, con este reglamento. Entonces voy a compartir con vosotros una estructura, un reglamento, que es como lo que tenéis vosotros aquí. Todo un reglamento lo vamos a ir siguiendo y vamos a ir hablando parte con parte. ¿De qué vamos a hablar aquí? Vamos a hablar de preferencias. Vamos a hablar de preferencias. Entonces, como vosotros seguramente muchos tenéis el carnet de coche, porque si tenéis el de barco antes que el de coche, que sepáis que por parte de la escuela va a haber un premio. Claro. Bueno, que se saca el de navegación antes que el de coche, pues cuidado. Esto aquí nos gusta. Ese es Esto ahí vamos bien. Pues bueno, entonces vosotros sabéis ya de este reglamento. En líneas generales, ¿de qué se trata? Se trata del que está en peor situación, tiene preferencia. Este es el espíritu del reglamento. Entonces esto un poco vamos a verlo. Hay cosas que tenemos que son así porque son así, ¿vale? Pero hay otras cosas que tienen sentido teniendo en cuenta todo esto. O sea, que son racionales, ¿no? Este reglamento se ha configurado a través de los años y muchas de las cosas de las que vamos a hablar tienen que ver con la experiencia marinera, ¿vale? A través de los años. Pues vamos a empezar. Compartir con vosotros este reglamento. Entonces podéis seguirlo en el libro perfectamente porque tiene el mismo orden, ¿vale? Es el mismo orden. Entonces, bueno, todo esto me lo voy a saltar, voy a ir a las cosas importantes, ¿vale? El índice me lo salto. A ver, ámbito de aplicación, la regla 1. El presente reglamento se aplicará a todos los buques en alta mar y en todas las aguas que tengan navegación con ella y sean navegables.
sea, ¿dónde se aplica este reglamento? En todos los barcos, en todas las aguas navegables. Sencillo. ¿Ya? Navegables que den con el mar, ¿no? Navegables. Navegables. Sí. Vale. Sí. Vale. Tarará. A ver, 2. Responsabilidad. Evidentemente nosotros tenemos una responsabilidad en cumplir este reglamento. Como patrones somos los máximos responsables. Definiciones generales, esto, importante. Buque, nosotros vamos a hablar todo el rato de buque. Como en vez de barco, vamos a decir buque. ¿Vale? Buque es cualquier clase de embarcación, incluidas las embarcaciones sin desplazamiento. Si estoy en una tabla de surf, pues buque. ¿Vale? Y los hidroaviones utilizadas que pueden ser utilizadas como medio de transporte sobre el agua. Atención, buque de propulsión mecánica. Significa todo buque movido por una máquina. Buque de vela. Todo buque que navega a vela utilizando la fuerza propulsora del viento. ¿Vale? Buque dedicado a la pesca. Significa, atención aquí, ¿vale? Todo buque que esté pescando con redes, líneas, aparejos de arrastre u otros artes de pesca que restrinjan su maniobrabilidad. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo estoy pescando... Un momento, de anclo aquí. Me gusta esta palabra anclaje. Que bueno, que si yo estoy pescando con la caña o estoy haciendo el curry, esto no es un barco de pesca. O sea, eso es un barco de pesca, es un barco profesional de pesca, que tiene unos artes que restringen su maniobrabilidad. Eso es lo que, según el reglamento, es un barco de pesca. O es un barco profesional de pesca. Seguimos ahí navegando. Hidroavión ya sabemos todo lo que es. Atención, buque sin gobierno. Entonces, esta es una definición que tenemos que aprender. Significa todo buque que por cualquier circunstancia excepcional es incapaz de maniobrar en la forma exigida por el reglamento y por consiguiente no puede apartarse la derrota de otro buque. Y tiene preferencia. Tiene preferencia. ¿Vale? De la derrota quiere decir del rumbo. ¿Vale? Entonces, ¿hay alguien que pueda pensar en esta circunstancia? ¿Cuál podría ser esta circunstancia de buque sin gobierno? ¿Qué podría ser esto? Si estás averiado, por ejemplo. Bueno, una avería en la máquina, una avería en el timón, que es lo típico, el gobierno es el timón, ¿no? Claro. Cualquier circunstancia que restrinja la gobernabilidad de este barco, ¿no? El capitán no está en condiciones, pues podría ser, ¿no? Claro, que O no sea, puede. no es el único que tiene el No puede título. gobernarlo, en este caso. No, pues también podría ser, ¿vale? Sí, ¿no? Lo vemos, ¿eh? Cualquier circunstancia. Bien. Seguimos navegando. Bien. Atención, buque con capacidad de maniobra restringida. Significa todo buque que debido a la naturaleza de su trabajo tiene reducir su capacidad de maniobrar en la forma exigida por este reglamento y por consiguiente no puede apartarse de la derrota del otro buque. Por lo tanto, tiene preferencia, según cómo. Entonces, ¿cuáles podrían ser estos barcos, estos buques? Buques dedicados a colocar y reparar marcas de navegación, cables o conductos submarinos. Claro, si no tuviera preferencia, imaginar el cable submarino, la de vueltas que daría, ¿no? Bueno, pues eso, tiene preferencia. Buques dedicados a dragados, trabajos hidrográficos, oceanográficos y operaciones submarinas. ¿Vale? Buques en navegación que estén haciendo combustible o transbordando, cargando provisiones o personas. Buques dedicados al lanzamiento y recuperación de aeronaves. Buques dedicados a operaciones de limpieza de minas. Buques, atención, esta es polémica. Buques dedicados a operaciones de remolque que por su naturaleza restrinjan fuertemente al buque remolcador y a su remolque en su capacidad para apartarse de su derrota. ¿Qué quiere decir esto? O sea, curiosamente, un remolcador, según el reglamento, es un barco de propulsión mecánica. Repito, un remolcador es, según el reglamento, un barco de propulsión mecánica, únicamente. Cuando está remolcando algo que restringe fuertemente su maniobrabilidad, será de capacidad de maniobra restringida. Pero per se, remolcador es un barco de propulsión mecánica. Eso es un poco raro al principio de poder entenderlo. Porque remolcando puedes apartarte de la derrota perfectamente del otro barco. ¿Vale? ¿Alguna duda aquí?
¿no? Bien. O sea, sin Sí. remolcar, No, es un barco no, normal. no. Remolcando, remolcador siempre remolca. Si no, no es Vale, si no remolcador. es un Claro, buque de propulsión mecánica y ya exacto. está. Remolcador, Siempre que hable de remolcando, remolca. es de propulsión mecánica. Vale, Únicamente, en algún caso excepcional, sería de capacidad de maniobra restringida. Cuesta un poco de entender, ya lo sé, pero es así. ¿Vale? Sí, es así. Bien, vamos a seguir adelante. Buque restringido por su calado significa un buque de propulsión mecánica que por razón de su calado en relación con la profundidad y anchura disponible de agua navegable, tiene capacidad muy restringida de apartarse de su derrota. O sea, imaginaros un barco de gran calado que está navegando por una zona estrecha y tiene a su banda, por ejemplo, de estribor, tiene no tiene profundidad suficiente para navegar y tiene que ir mucho más a babor y no se puede mover de ahí. Entonces, claro, esto es un barco que tiene preferencia porque no puede moverse, ¿vale? Porque no hay profundidad suficiente. Es un barco que tiene, pues, por lo tanto, tiene mucha preferencia. más que los demás, ¿no? Más que... Sí, se tendría que ver exactamente las circunstancias, pero más que Sí. podría ser más que los demás. Entonces, para no hacer este reglamento interminable, hay categorías de barco que se tienen que poner en contacto entre ellos para determinar qué tanto, por ejemplo, de restringido por su calado o qué tanto de capacidad de maniobra restringida son. ¿Vale? O de sin gobierno. Igual dices, no, es que solo tengo un motor, pero tienes el otro, ¿no? Sí, pero bueno. ¿eh? No, es que no tengo ni motor ni nada. Bueno, pues esto ya es diferente, ¿no? ¿Vale? Entonces, luego haremos un listado. La expresión en navegación quiere decir al buque que no está ni fondeado, ni amarrado a tierra, ni varado. A ver, importante, esta definición puede salir en el examen. ¿Qué quiere decir en navegación? Que no está ni fondeado, ni amarrado, ni varado. O sea, si el barco, yo estoy navegando, paro el motor y dejo el barco a la deriva, está en navegación en cuanto al reglamento. Se mueve. Porque claro, se puede mover por efecto de la corriente, por efecto del viento. O sea, está en navegación. ¿Vale? ¿Eh? Recordar, barco en navegación que no está ni fondeado, ni amarrado, ni varado. O sea, que se puede mover. Entonces aquí tenemos una clasificación que esto es un poco, va a ser la base, a partir de esta base vamos a poner una serie de preferencias, luego habrá una serie de luces durante la noche, unas marcas durante el día y unas pitadas en visibilidad reducida. Pero el orden de preferencia sería este. O sea que este esquema lo tenemos que tener muy presente. Hay barcos que son de motor, hay barcos que son de vela, hay barcos que son de pesca. ¿Vale? Y luego hay barcos que son sin gobierno, ¿os acordáis? Sin gobierno. ¿Sí? Capacidad de maniobra restringida. Esto es por el trabajo que hacen. Pues, bueno, los que están, pues la draga, el que está recogiendo minas, imagínate. Pues bueno, todos esos barcos que, pues un cable submarino también decían, ¿no? Que por el trabajo que tienen no se pueden apartar de su derrota con facilidad. Y luego, calado, restringidos por su calado. Entonces, fijaros, esto es de menos preferencia a más preferencia. Siendo todos estos una categoría que se tendría que ver entre ellos a ver cuál. ¿Qué grado estamos hablando? O sea, el barco de motor es el barco que tiene más maniobrabilidad. Entonces, recordar que el espíritu del reglamento dice que el que está en peor condición tiene preferencia. El de vela le cuesta más maniobrar que el de motor, por lo tanto obtiene más preferencia. El de pesca, que recordar que es el barco profesional de pesca, cuando está con los artes y todo eso, imagínate, tiene más
más preferencia que los otros dos porque tienen más dificultad. Y todos estos muchísimo más. Pues esto es lo que vamos a estudiar. Esto, entre otras cosas, este es el espíritu del reglamento. Y según esto, los barcos van a llevar unas luces de noche para determinar estas categorías, las luces que tenemos que aprender. De día van a llevar unas marcas para definir estas categorías. Y en visibilidad reducida van a hacer unas pitadas para determinar estas. Cada vez es más simple. Lo más complicado serían las luces. Pues eso es lo que vamos a hacer esfuerzo. Bueno, vamos a seguir navegando. Vamos a ver más cosas antes de llegar a las luces. Vamos a ir a ver más cosas. Bueno, aquí dice, expresión visibilidad reducida significa toda condición en que la visibilidad está disminuida por, sobre todo, niebla, bruma, fuertes aguaceros, tormentas de arena. Pues también podría ser por el humo de un incendio. ¿Vale? Vamos a ver. Vigilancia, la regla 5, importante. Todos los buques mantendrán en todo momento una eficaz vigilancia visual y auditiva. ¿Os acordáis que os decía o comentamos lo del certificado médico? ¿Vale? ¿Vale? Pues cuando hagáis el certificado médico, esto es lo que van a valorar. Que podamos mantener vigilancia visual y auditiva. ¿Qué quiere decir esto? Que quiere decir que yo no puedo ponerme a gobernar el barco al timón y me pongo los iPods. Porque no mantendría vigilancia auditiva. Que tiene que ser visual y auditiva en todo momento. Para que no hayan abordajes. Vamos a seguir. Velocidad de seguridad también. Eso es importante porque te lo van a preguntar. Dice, todo buque navegará en todo momento a una velocidad de seguridad. Esto es lo que tenemos que tener en la cabeza. Todo buque navegará, repito, en todo momento a una velocidad de seguridad, que es lógico. Pues siempre tienes que navegar a una velocidad de seguridad. Pero bueno, para determinar esta velocidad de seguridad, según la experiencia marinera, tenemos, estos factores. Por ejemplo, el estado de la visibilidad. Si disminuye la visibilidad, lo primero que tenemos que hacer es disminuir la máquina. ¿Vale? Densidad de tráfico. Si nosotros vemos que por la proa hay una regata, una concentración de barcos, de pesca, lo que sea, el reglamento ya te está diciendo aminora. Aminora que esas son las circunstancias donde hay abordajes. La maniobrabilidad del buque, esto en los barcos mercantes es así. Normalmente los barcos deportivos tienen mucha maniobrabilidad. De noche, la existencia de resplandor. Por ejemplo, producido por las luces de tierra, el reflejo de las luces propias. Por eso es importante la travesía. Cuando hagamos la travesía, vamos a estar navegando y vamos a ver con más intensidad la luz de la farmacia que la luz del faro. ¿No? Y si entre tierra y nosotros viene un barco navegando, las luces de navegación se van a ver poco. Tienes que estar acostumbrado. Tienes que haber tenido esa experiencia. O sea, las luces de tierra aparecen estáticas. Si hay otro barco entre nosotros y tierra, esas luces se van a mover. Ahí las podemos distinguir. ¿Vale? Bueno, más cosas. El estado del viento, la mar, la corriente y la proximidad de los peligros para la navegación. El calado en relación con la profundidad de agua disponible. Si vemos que disminuye la sonda, nosotros estamos navegando de arribada a un puerto, va disminuyendo la sonda, el reglamento te está diciendo, ves quitando máquina, que te acercas a tierra. Recordar que tierra es el peligro. Bien, más cosas. Lo del radar lo vamos a dejar, si lo queréis leer lo leéis, pero no es pregunta de examen. Regla 7, regla de abordaje. Vamos a ver en cuenta la regla 7 que dice. La voy a poner en la pizarra que es muy gráfica esta regla. Esta regla te dice
que si yo voy navegando, y observo otro barco que va en un rumbo coincidente, que está siempre en el mismo ángulo, en el mismo ángulo, pero disminuye la distancia, es que yo estoy en una situación de abordaje, de riesgo de abordaje. Fijaros, esto sería lo siguiente. Tengo aquí un rumbo y aquí tengo otro rumbo. Tengo dos barcos que están, uno por aquí y otro por aquí. Están en un ángulo. Si al cabo de un rato están en el mismo ángulo, quiere decir, evidentemente, que yo me estoy acercando en una situación de riesgo de abordaje. Pero claro, los ángulos pueden ser distintos y las velocidades también. Entonces siempre lo ves que está en el mismo sitio. El mismo sitio. El mismo sitio quiere decir que hay riesgo de abordaje. Esta es la regla 07. ¿Lo entendéis, no? Esto sobre todo para la noche es fundamental. De día también, pero sobre todo para la noche. Bueno, entonces aquí seguimos con esto. Maniobra para evitar el abordaje. Vamos a hacer esta maniobra para evitar el abordaje poniendo una situación de cruce. Vamos a poner una situación de cruce que eso va a salir sí o sí en el examen seguro. Entonces vamos a repasar esto porque es importante. Pues hace calor, ¿no? Sí. Situación de cruce. Atención. Tenemos esta circunstancia. Tenemos aquí un barco y aquí tenemos otro barco. Este es el barco Alfa y este es el barco Bravo. Son dos barcos que son de motor. ¿Vale? Estos son dos barcos que son de motor. ¿Cuál diríais que tiene preferencias de los dos? ¿Qué os parece? Así, de entrada. ¿El B tiene preferencia? El A. ¿El A? ¿El A o el B? Bueno, vamos a verlo. Si este barco tuviera las luces de navegación, las luces que vamos a ver a continuación, las luces de navegación. Las luces de navegación son, a estribor tenemos la verde, ¿vale? A estribor tenemos la verde. A babor tenemos la roja. Y luego por la popa tenemos una luz blanca, que es la luz de alcance. Estos serían las luces las luces de navegación que tienen todos los barcos. Las luces de navegación para ver por dónde lo estoy viendo yo este barco. Entonces, fijaros, el barco B o Bravo, ¿qué está viendo? Semáforo rojo. El barco Alfa, ¿qué está viendo? Semáforo Verde. Por lo tanto, el barco Alfa tiene preferencia. Tiene preferencia el que viene por la derecha, el que viene por estribor, como en el coche. Lo mismo. ¿Vale? ¿Y qué tiene que hacer el barco Bravo? Pues el barco Bravo lo que tiene que hacer normalmente, caer a estribor e ir a buscar la popa del barco. Eso sería en líneas generales. También podría hacer esto. ¿Vale? También podría hacer esto. Sería una aproximación. Entonces, vamos a ver qué es lo que va a hacer cada barco, que es lo que te van a preguntar en el examen. Te van a preguntar esto y qué va a hacer cada barco. El barco con preferencia mantiene rumbo y velocidad. Repito, el barco con preferencia mantiene rumbo y velocidad. Y te dirán, ante una circunstancia donde hay riesgo de abordaje, ¿qué hace el barco Alfa? Y tú tienes que decir, mantiene rumbo y velocidad. Únicamente este barco maniobrará si ve que este otro no maniobra. Entonces, de cara al examen te diré, cuando hay riesgo inminente de abordaje, ¿qué hará el barco Alfa? Entonces sí que maniobrará. Claro, el barco Alfa, en última instancia, tiene que evitar el abordaje. ¿Vale? O sea, mantiene rumbo y velocidad y, evidentemente, vigilancia visual y auditiva, como hemos dicho anteriormente. ¿Qué hace el barco Bravo? O sea, primero respetar el reglamento. Sí, y luego respetar el reglamento y las buenas prácticas marineras. ¿Qué dicen estas buenas prácticas marineras?
que hay que maniobrar con anticipación. Se ha de evitar una aproximación excesiva. ¿Eso en el mar qué significa? Significa una distancia muy grande. ¿Vale? Muy grande. Porque no tiene sentido maniobrar o dejar la maniobra para el final, porque aquí hay alguien que está esperando que tú maniobres, porque si no lo tiene que hacer él. Ese señor está esperando que tú maniobres. Entonces no retrases esta situación, porque en el mar se maniobra con mucha anticipación. ¿Vale? Bueno, segunda circunstancia, muy importante de cara al examen. La maniobra que va a hacer el barco Bravo tiene que ser clara. Clara. Entonces, ¿qué pensáis que puede ser una maniobra clara? ¿Alguna idea? Cambiar bastante el rumbo. Cambiar un cambio de rumbo. No vale quitar máquina. Mm. Quito máquina porque no es claro. No es claro para el barco Alfa quitar máquina. O sea, maniobra clara es un cambio de rumbo. Cambio importante de rumbo. Atención, si estuviéramos navegando de noche, pasaríamos de ver la verde a ver la roja. Alfa pasaría de ver la verde a ver la roja. ¿Vale? Eso es un cambio de rumbo importante. Y luego esta maniobra no se considera finalizada hasta que el barco Alfa está pasado y en franquilla. ¿Qué quiere decir esto? Que hemos pasado por la popa. Por lo tanto, esta línea de aquí es una línea sagrada, no se cruza nunca en el mar. Aunque esté el barco lejos, no se cruza. A ver si está, que casi ni lo vemos, pues claro, no exageremos, ¿no? Pero la idea sería esta. Esta sería la maniobra. Bien. Otra maniobra entre barcos de motor. Vamos a ir abreviando aquí. Entre barcos de motor. Vamos ahora entre barcos de motor. Todo esto es motor. Dos barcos están en rumbos opuestos y encontrados. Alfa, Bravo son barcos de motor como el anterior. Están en rumbos opuestos y encontrados. Aquí que veríamos, si tenemos las dos luces, veríamos las dos luces. Entonces, cuando ves las dos luces, cuidado, porque que vienen para ti directo. Tenemos la roja y la verde, cuidadito. ¿Vale? ¿Qué haríamos aquí? ¿Qué os parece? Si tú estás por la carretera y viene un camión por en medio, ¿qué haces? Golpe de timón a estribor, ¿no? A la cuneta, ¿no? Sí, pues eso también es lo que haríamos aquí. Pero en esta maniobra tienen que maniobrar los dos barcos. Tienen que gobernar los dos. Cada uno cae a estribor. Es la única maniobra de todo el reglamento en que tienen que gobernar los dos barcos. Esta. Y luego hay una tercera, que es una situación de alcance. Alfa está alcanzando al barco Bravo. Recordad que la situación de alcance viene determinada por esta luz blanca que hay en la popa. Es esta luz que tiene 135 grados. Si vemos esta luz blanca por la popa es que estamos en situación de alcance. Cuando estamos en una situación de alcance, el barco Alfa tiene que maniobrar siempre. ¿Y por dónde pasaremos al barco Bravo? ¿Por dónde os parece que pasaremos? Por el lado que quieras, ¿no? Por el lado que quieras, muy bien. Tanto por estribor como por babor lo podemos pasar. El barco Bravo sigue el mismo rumbo. Y atención, esta maniobra es para todas las categorías de barco. Para todas las categorías de barco. Para hacer más sencillo este reglamento, se dice que cualquier barco que alcanza a otro, el que alcanza siempre tiene que maniobrar. Entonces nosotros lo vamos mirando para probar. ¿Vale? Para todas las categorías. Por lo tanto, esto aquí, fuera motor. Para todas las categorías. Bien, vamos a seguir hablando de esto. Esto lo hemos explicado. Canales angostos. ¿Qué quiere decir esto? Canales estrechos. Entonces, en un canal estrecho, ¿cómo tenemos que navegar en un canal estrecho? Pues bueno, por ejemplo, pongamos el caso de que estamos navegando en un canal estrecho y queremos
pasar a un barco y para ello le solicitamos que vaya más a su banda de estribor. Normalmente si navegamos en un canal estrecho, todos los barcos tienen que ir como si hubiera aquí una línea central. Tiene que ir lo más cerca posible de su lado de estribor, o relativamente con seguridad, pero más hacia el lado de estribor. Pero si hay un barco que te pide que te apartes aún más, tiene que hacer unas pitadas. Si quiere pasar por un sitio, puede pasar, recuérdate, con un sitio o por el otro, una situación de alcance. Entonces tiene que hacer unas pitadas. ¿Cuáles serán estas pitadas? 2 pitadas largas y una corta. Quiero pasarte por estribor. Y 2 pitadas largas. 2 pitadas largas y 2 cortas. Quiero pasarte por babor. Pues por lo tanto, déjame más hueco, déjame más sitio. Entonces este barco, el barco que va a ser pasado, te puede decir sí o te puede decir no. Porque, por ejemplo, está viendo que por aquí viene otro barco, dice, no, ahora no pases, ahora no pases, no jodas, ahora viene el lío. Entonces, si es que sí, sería larga, corta, larga, corta. Mientras que si es que no, larga, corta. Canales angostos. Todo esto lo verás en canales estrechos. Bueno. Entonces, ¿de qué viene este 1 y este 2? Porque hay una serie de pitadas que los barcos hacen tradicionalmente dentro de puerto. Dentro de puerto, los barcos emiten una serie de pitadas, los barcos grandes, cuando reviran. Si algún día cogéis la Transmediterránea y empieza a hacer maniobras dentro del puerto, pues voy a revirar estribor. Y ahora, una pitada corta. Voy a ir a estribor. Voy a revirar a babor. 2 a babor. Pueden ser, atención, pueden ser pitadas o te pueden enviar un destello. Pueden ser destellos también. Vale. Estribor 1, babor 2. ¿Atrás cuánto sería? ¿Qué os parece? ¿Qué os parece? 3. Atrás 3. Voy a dar marcha atrás. Cuidado. Voy a dar o 3 destellos. Entonces, si aquí hay otro barco que no se entera de la maniobra, serían 5. 5 destellos o 5 pitadas cortas. Pitada corta es de 1 segundo. La pitada larga es de 4 o 6 segundos. O sea, larga, corta es todo eso. Ya lo veremos cuando llegue el capítulo de las pitadas. Pero de momento ya vamos adelantando. Vamos adelantando, ¿vale? 5 pitadas cortas quiere decir, repita usted, por favor, que no me entera. Esto dentro del puerto, maniobras. Pero fijaros, de estribor viene esta de estribor y de babor viene esta de babor. Canales angostos, puede salir una pregunta. Lo de babor y estribor, sobre todo. Bueno, fijaros aquí que hay una serie de normas en los canales angostos que dice los buques que navegan a lo largo de un paso canal angosto se mantendrán lo más cerca posible del límite exterior o paso que queda por su lado de estribor. Los buques de eslora de inferior a 20 metros, los buques de vela, no estorbarán el tránsito de un buque que solo puede navegar con seguridad dentro del paso canal angosto. O sea, aquí los buques más pequeños o los buques de vela no tienen preferencia, ¿vale? En un canal estrecho. ¿Quién tiene más preferencia? La preferencia viene determinada por el tamaño. Claro, fijaros, la barcaza esta no tiene mucha maniobrabilidad. No puede hacer mucho, claro. Entonces, tiene preferencia. Vale. Los buques que se aproximen a un recodo o zona de un paso canal angosto donde por estar usted con la visión no pueden verse, harán una pitada larga. Cuando yo digo un recodo,
igual no debería estar por ahí, sino debería estar más abierto, ¿eh? Me ha aproximado mucho a un recodo, a un muelle. Estoy saliendo del puerto de Guadols y estoy, pues no sé, estoy demasiado a bord en la bocana y no veo si viene alguien. Pues ¿qué hago? Como lo que hago con el coche, una pitada larga. ¿Eh? Una pitada larga quiere decir, hey, estoy aquí. Una pitada larga. Paso, recodo, recodo. Bien. Dispositivos de separación de tráfico. Bueno, en la carta, en la carta tenemos un dispositivo de separación de tráfico. Entonces, o ha llegado el momento de saber qué significa esto. Entonces, vamos a mirar dos niveles. Vamos a verlo a dos niveles. Aquí tenemos España, tarifa, y aquí tenemos África. ¿Vale? Y aquí tenemos el dispositivo, más o menos. Hay una parte central. Esto sale en la carta, evidentemente no está balizado, solo sale en la carta. ¿Vale? Entonces hay un canal de entrada en el Mediterráneo, que ya veis que hay unas flechas, y hay otro que es de salida. Esto sería, bueno, una zona donde pues, los barcos mercantes no pueden navegar. Tienen que ir por en medio del canal. Entonces, estos dispositivos de separación de tráfico son muy frecuentes en todos los mares. Entonces, se ponen para alejar principalmente los barcos mercantes, los barcos de gran porte, separarlos de tierra, para que cerca de tierra, que es donde hay más tráfico, hay una zona de seguridad. Por ejemplo, si los barcos mercantes van directo de un cabo a otro, a otro, a otro, para hacer la distancia más corta. Pues para que no se aproxime a tierra, ponen un dispositivo de separación de tráfico. Entonces, todos los que van a ir por ahí están controlados por un vigía, con un radar, que les da un orden de preferencia, están numerados y tienen que ir a una velocidad uno detrás de otros. Es, es el dibujo que veis, que tenéis vosotros, si me permites, en la página número 106. Vemos los barcos navegando dentro de un dispositivo de separación de tráfico que van todos en fila india, página 106. ¿Vale? ¿Vale? O sea, estos dispositivos. 105, 106, por ahí, depende del barco, del barco, 105, bueno. A ver, entonces, esto es para los barcos mercantes. ¿Vale? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Circular por los extremos del dispositivo. ¿Vale? Tienen que ir hasta el final. ¿Vale? Fijaos, aquí hay otra zona, tenéis aquí otra zona, tienen que ir hasta el final de esta zona y a partir de aquí ya pueden tomar el rumbo que quieran, pero los estamos separando mucho de la costa. Imaginaros el lío que sería si vienen barcos al Mediterráneo en todas direcciones y salen barcos del Mediterráneo en todas direcciones. Todos se encontrarían aquí, imagínate. Es preferencia. Por eso se ha puesto el dispositivo de separación de tráfico. En las zonas donde hay, pues, mucho tráfico. Entonces, cuando llegue al extremo del dispositivo, cada barco podrá tomar el rumbo que quiera, pero ya no estás limitado. Ya no estás limitado por la tierra más cercana. Tienes más tiempo para maniobrar y demás. ¿Vale? Entonces, los barcos mercantes circulan por la vía de navegación adecuada. ¿Vale? Pero, si quieren ir a un puerto que está cerca de donde ellos van a navegar, por ejemplo, un barco que quiere ir al puerto de Tánger, que esté saliendo del Mediterráneo y quiere ir al puerto de Tánger. Cuando llegue a esta altura del puerto de Tánger, hará un giro de forma que su rumbo observe una perpendicularidad, esa es la palabra del examen, con respecto a la corriente de tráfico. ¿Vale? Que no esté tiempo en el dispositivo, sino que esté el mínimo tiempo posible. Si alguien quiere ir al puerto de Algeciras, pues cuando llegue a la altura de Algeciras, hará un giro que observe una perpendicularidad con respecto a la corriente de tráfico. Esto es lo que harán los barcos mercantes.
¿Nosotros qué haremos? Pues navegaremos por las zonas de navegación adyacentes. Estas son nuestras zonas de navegación, ¿vale? Pero si queremos cruzar el dispositivo, también tendremos que hacer un rumbo que observe una perpendicularidad con respecto a la corriente de tráfico. O sea que si yo tengo que ir a Algeciras y estoy aquí en Tánger, lo que no puedo hacer es estar mariposeando por todo el dispositivo. O sea, cruzaré por aquí o por aquí cruzaré, ¿vale? Los barcos mercantes también, si se han de incorporar al dispositivo, pues se incorporarán con el menor ángulo posible. Por ejemplo, un barco que sale de Tánger y quiere incorporarse al dispositivo, navegará en un rumbo con un pequeño ángulo con respecto a la dirección general de la corriente de tráfico, para evitar el abordaje, para igualar velocidades como una autopista, como los coches en la autopista. Pues esto serían líneas generales. Las ideas que hay tanto para los barcos mercantes como para los barcos deportivos. Pero pensar que esto de noche, estas barras, que aquí las utilizan los pescadores para pescar. Eso es una zona que hay muchísima pesca. Entonces, claro, hay un follón de... O sea, esas zonas centrales, laterales, están llenas de barcos pescando. Es un follón. O sea que recomiendo, si alguna vez cruzamos el dispositivo de separación de tráfico, hacerlo de día. Todas estas cosas, todos estos inconvenientes, igual que si vamos de arribada a un puerto, calcular para llegar de día, siempre. Un puerto que no conocemos, calcular para llevar de día. Que de día se ve todo, si no, te tienes que aproximar mucho, estás cerca de tierra, baja la sonda, no encuentras la bocana. En muchos puertos la bocana está como escondida. Entonces ahí te tienes que arriesgar, o sea, acercándote demasiado a tierra. ¿Ves? Bueno, más cosas. Reglas entre buques de vela. Vamos a esto. Entre buques de vela hay una serie de reglas que son importantes, que debemos saber porque es una pregunta que puede salir en el examen. Entre barcos de vela lo que cuenta es el viento. Por ejemplo, tenemos un viento que viene de este componente con la intensidad. La regla más importante es babor-estribor. Estos dos barcos de vela están en una situación de cruce. Las velas estarían como por aquí. ¿Vale? Las velas estarían como por aquí. Este barco recibe el viento por estribor, ¿estáis de acuerdo? Y este barco recibe el viento por babor. ¿Quién tiene preferencia? Estribor. Semáforo verde tiene preferencia. Por lo tanto, el barco amurado a estribor, eso se llama amurado a estribor, tiene preferencia. El barco amurado a babor se separará. Hará la maniobra que sea, pero se separará, no molestará a este otro barco. ¿Vale? La regla número 2 dice: cuando dos barcos están amurados a la misma banda, por ejemplo, aquí tenemos dos barcos que están amurados a estribor, aquí tendrían las velas, entonces hay uno que está a barlovento y el otro que está a sotavento. Recordemos el espíritu del reglamento. El espíritu del reglamento dice que el que está en peor situación tiene preferencia. Recordaros esto. Entonces, pudiera ser que este señor le quitara el viento a este. ¿Vale? Claro, está a sotavento. Le quita el viento. Si a un velero te quitan el viento, ¿qué pasa? Pierdes propulsión y por lo tanto pierdes gobierno. El barco de barlovento tiene el viento fresco para moverse. Como tiene más facilidad, pierde la preferencia. Este, como está en una situación más difícil, tiene preferencia. O podría estar en una situación más difícil, tiene preferencia. Por lo tanto, el barco de barlovento se moverá y no molestará al barco de sotavento. Sotavento
tiene preferencia. Entre barlovento y sotavento tiene preferencia cuando estamos amurados a la misma banda, tanto a estribor como a babor. ¿Vale? Y la tercera regla dice, navegando en rumbos de popa, a veces es difícil determinar por dónde recibes el viento. Todo depende de donde tengas puesta la botavara. ¿Vale? Entonces, si navegando en rumbo de popa tienes duda, si tienes duda tienes que maniobrar tú. Qué fácil. ¿Tienes duda? Maniobras tú. No, claro, maniobras. ¿Vale? Así ya está todo solucionado. Bueno. Entonces aquí, fijaros, hemos hecho un gran repaso. Todo esto ya lo hemos hecho. Sí. Hay unos que, o sea, si reciben por, o sea, si leen las velas de otra manera, ¿no? Es que no sé cómo funciona. Sí. O sea, recibe el viento por babor o por estribor, pero... Si es la misma banda, tanto babor o estribor, siempre tiene preferencia el de sotavento. Tanto por babor o como por estribor. ¿Vale? La única duda es cuando navegamos en un rumbo de popa. Eso es todo, ¿no? Lo de ahí. Sí. En un rumbo de popa, fíjate. Por dónde viene el viento viene determinado por donde tienes la botavara. Por ejemplo, este barco recibe más bien el viento por la banda de babor que por estribor, porque tiene la botavara aquí. Este barco recibe más el viento por la banda de estribor que por la banda de babor. ¿Quién de los dos tiene preferencia? El de estribor. Este se tendrá que apartar, sí. Es la regla esta. Esto es en los rumbos de popa puede haber esta duda. Entonces se determina por dónde está puesta la botavara. Que es el palo que cuando vengáis a navegar, los que venís este fin de semana, cuidado con la botavara. Sí. Cuidado con la botavara. ¡Pum! Toque con la botavara. Te pone en tu sitio. O sea, que cuidado con la botavara, ¿vale? Bueno, pues eso. Eso es importante. Eso es importante. El de estribor y a la misma banda el de sotavento tiene preferencia. Entonces, fijaros, ahora veremos las luces y las marcas. Vamos a ver estas luces. Todo el alcance que tienen las luces no importa. Entonces, las luces los podemos estudiar con este cuadro que tenéis en la aula virtual, que os puede ayudar mucho. Esto está dentro de los PowerPoints que yo comparto habitualmente a este PowerPoint, que es el del reglamento. Vale, entonces este cuadro es bastante importante. ¿Vale? Este cuadro muy importante. O sea, primero de todo, lo que vamos a ver con este cuadro, ¿vale? Lo que vamos a ver con este cuadro es, vamos a empezar con las luces básicas, que son las de embarcaciones a vela. El velero es el que tiene menos luces y puede tener solo las luces de navegación. Esto lo vamos a dejar por aquí. Vamos a hacer un poquito ahora de una idea general para volver a repetir el próximo día. ¿Vale? Las luces de navegación son estas, las que os he puesto anteriormente. Primero, por la popa, tenemos la luz de alcance que tiene 135 grados. Los grados te los pueden preguntar. Pero si os acordáis del 135 de la luz de alcance, de aquí restando de 360, podemos ver el ángulo que tienen las otras luces. A estribor tenemos la luz verde, acordaros. ¿Vale? Y a babor tenemos la luz roja. ¿Vale? Por lo tanto, el barco queda perfectamente iluminado. Lo mire por donde lo mire. Si yo estoy en una situación de alcance, veo la luz blanca. Por lo tanto, si estoy alcanzando, tengo que maniobrar bien. Si estoy por aquí, si veo aquí, ¿qué veo? ¿Qué luces veo? Las dos. Las dos, que bien. Cuidado, pues ver las dos, más asunto. ¿Qué barco va hacia ti?
Aquí veo la roja, aquí veo la banda de estribor, la verde. Esas serían las luces que tiene el velero. Tienen las mínimas. El barco de propulsión mecánica es diferente, porque hay dos opciones del barco de propulsión mecánica. Hay el barco que es menor de 50 metros y mayor. Entonces, estas luces las tienen todos los barcos. Las luces de navegación se llaman. Si estamos viendo el barco de propulsión mecánica, estamos viendo su lado de estribor. Pues veremos, la luz de estribor aproximadamente la tienen por aquí, que tiene que estar en un sitio visible. ¿Vale? En el caso del Caimán están en la proa, los veleros están en la proa porque si van las velas, pues las velas las taparían. ¿Vale? Entonces, el barco de propulsión mecánica, aparte de las luces de navegación, lleva una luz de tope de 225 grados, ¿vale? Que sería la complementaria de la luz de alcance. O sea, en cualquier barco de motor siempre veo una luz blanca. Aquí, claro, vería las luces de navegación y vería encima la luz de tope blanca. Menos de 50 metros. Más de 50 metros, atención, aquí ya vería, aquí estaría viendo la luz de vapor. ¿Vale? La luz de vapor. Aquí estaría viendo una luz blanca de tope, 225, y aquí otra. Eso es lo que cuando vengáis a hacer la travesía vais a verlo esto. Entonces fijaros que te está diciendo hacia dónde va. ¿Vale? Las luces de tope te están diciendo hacia dónde va. La roja también. Está diciendo, va para allí. Estoy viendo la banda de babor del barco. ¿Vale? Entonces, las del velero serían estas, pero hay una circunstancia en la que el barco puede llevar unas luces opcionales aditivas. Tenemos el velero con las velas y tal. Veríamos, estamos subiendo su banda de babor. Repito, esta luz está en la proa, normalmente. Y también podrían llevar las luces opcionales aditivas, que son luces 360, todo horizonte. Y sería una roja y debajo una verde. Estas son las opcionales aditivas del verde, que salen en el examen. ¿Vale? Entonces lo tenemos todo. En el libro lo tenéis muy bien explicado, las luces, pero si accedéis a este cuadro del aula virtual, pues este cuadro está bien de tenerlo presente, incluso imprimirlo, porque claro, aquí están todas las luces. Está bastante bien explicado, me gusta este cuadro. Voy a ampliarlo. Fijaros que aquí tenemos, ahora me he pasado con la ampliación, Fijaros, aquí tenemos las luces del velero, menor de 20 metros y a una luz que sería, pues con una bombilla podríamos tener las tres luces cambiando el color del fanal. ¿Vale? Aquí tenemos las del velero, menor de 50 metros, una de tope. Y aquí tenemos las dos de tope, mayores de 50 metros. ¿Vale? Aquí, este señor, menor de 12 metros, han unido estas dos, la de tope y la de alcance. Esto es un aerodeslizador, un overcraft. Antes había en el Canal de la Mancha, ahora ya no hay. Bueno, entonces, cualquier barco menor de 7 metros, cuando navega menos de 7 nudos, tiene que llevar una luz blanca, todo horizonte. Menor de 7 metros, menos de 7 nudos, una luz blanca. No hace falta llevar las luces de navegación. Por ejemplo, voy en un bote, pequeño bote. ¿Vale? Un velero o un barco de remos, pues bueno, también tengo que iluminarlo de noche. Tengo que iluminarlo. ¿Qué hacemos normalmente? Con una linterna iluminamos la vela. Entonces, claro, ya se te ve todo el mundo. La idea es que te vea. ¿Vale? Entonces, fijaros aquí los de pesca. Pescas de arrastre, pesca no de arrastre. Y aquí tenemos los importantes. Sin gobierno, capacidad de maniobra restringida y restringido por su calado. Bueno, vamos a dejarlo por aquí porque ya hemos hecho bastante. Pero bueno, este cuadro estaría bien de que lo contemplarais. ¿Vale? Este cuadro no está aquí en el libro, no está.
Este cuadro lo saqué yo bueno, de no sé dónde, ya no me acuerdo, porque me gustó. Dije, mira, aquí está muy bien explicado porque está como en 3D. ¿Sabes? No te tiene que poner una foto de cada uno. A ver, en el libro, este libro está escogido porque las luces están bien puestas. ¿Eh? Están bastante bien puestas. ¿Eh? Bueno, vamos a dejarlo por aquí porque ya es bastante. Pero dentro de las 10 preguntas del examen de reglamentos, ya sabéis que tenéis que aprobar como mínimo 5. O sea, es un criterio bastante amplio. Normalmente, si os lo miráis bien un poco, la gente no tiene dudas aquí. O sea, pasa esta parte del examen. Pero de las luces pueden haber hasta 3 preguntas en el examen. Entonces, claro, conviene sabérselas las principales por lo menos. Por lo menos acertar un par. Bueno, vamos a hacer media parte para coger la carta y seguir navegando.